eczema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes. Eczema y dermatitis. El eczema es un tipo de dermatitis. Los dos términos suelen utilizarse de manera indistinta, por ejemplo, dermatitis o eczema atópico. El eczema es un patrón de reacción que surge con signos clínicos variables y es el signo histológico común de la esponjiosis, edema intercelular de la epidermis. El eczema es la expresión común final de diversas enfermedades, incluidas las que se revisan en las secciones siguientes. Las lesiones primarias consisten en máculas, pápulas y vesículas eritematosas que confluyen para formar placas y manchas. En el eczema grave, predominan a veces lesiones secundarias por infección o excoriación y se caracterizan por exudado y costras. En cuadros eczematosos crónicos, la imagen característica del eczema puede distorsionarse por liquenificación, hipertrofia cutánea e intensificación de las marcas normales de la piel. Dermatitis atópica. La dermatitis atópica es la expresión cutánea del estado atópico, caracterizado por el antecedente familiar de asma, rinitis alérgica o eczema. La prevalencia de dermatitis atópica ha aumentado a escala mundial. En el cuadro 53.1 se incluyen algunas de sus características. La causa de la dermatitis atópica solo se ha determinado en parte, pero hay una predisposición genética evidente. Cuando los dos progenitores están afectados, más de 80% de sus hijos manifestará la enfermedad. Si solo un progenitor se encuentra afectado, la prevalencia descenderá a poco más del 50%. Un defecto característico de la dermatitis atópica que contribuye a la fisiopatología es la alteración de la barrera epidérmica. En muchos pacientes la causa es una mutación en el gen que codifica la filagrina, una proteína estructural del estrato córneo. Los individuos con dermatitis atópica pueden presentar diversas alteraciones de la inmunorregulación, como aumento de la síntesis de inmunoglobulina E, elevación de la inmunoglobulina E sérica y trastornos de las reacciones de hipersensibilidad retrasada. La presentación clínica a menudo varía con la edad. Hasta 50% de los pacientes con dermatitis atópica se presenta en el transcurso del primer año de vida y 80% en los primeros 5 años. Hasta 80% termina por expresar de modo simultáneo rinitis alérgica o asma. En el lactante, la enfermedad se caracteriza por manchas inflamatorias exudativas y placas costrosas en cara, cuello y superficies extensoras. El patrón de la infancia y la adolescencia se distingue por dermatitis en las zonas de flexión, sobre todo en las fosas antecubital y poplitea, figura 53.1. La dermatitis atópica puede desaparecer de forma espontánea, pero cerca del 40% de los sujetos que la padecieron en la infancia las presentará en la vida adulta. La distribución de las lesiones puede ser semejante a la que surgió en la infancia. Sin embargo, los adultos a menudo tienen enfermedad local manifestada como eczema de la mano o líquen simple crónico, véase más adelante. En personas con la presentación local, puede sospecharse la presencia de dermatitis atópica por lo característico de los antecedentes clínicos personales o familiares, o por la presencia de los estigmas cutáneos que dejó la dermatitis atópica, como palidez peribucal, un pliegue cutáneo adicional debajo del párpado inferior, línea de Dennie-Morgan, intensificación de las líneas en la piel de las palmas de las manos y mayor incidencia de infecciones cutáneas, en particular por Staphylococcus aureus. Sin importar las otras manifestaciones, el prurito es un signo característico de la dermatitis atópica. Se exacerba con la sequedad de la piel. Muchos de los signos cutáneos en personas afectadas, como la liquenificación, resultan del frotamiento y el rascado. Tratamiento. Dermatitis atópica. Este consiste en evitar los irritantes cutáneos, mantener una hidratación cutánea adecuada, aplicar con sensatez antiinflamatorios tópicos y tratar pronto las lesiones cutáneas infectadas de manera secundaria. Se indica a los pacientes que se bañen no más de una vez al día, con agua tibia o fría y que usen solo jabón de baño neutro. Inmediatamente después del baño y con la piel aún húmeda, habrá que aplicar en las zonas con dermatitis un antiinflamatorio en crema o en pomada base. Todas las demás zonas de la piel se lubricarán con un humectante. Se necesitan unos 30 gramos del fármaco tópico para cubrir toda la superficie corporal de un adulto promedio.
En casi todos los regímenes terapéuticos contra la dermatitis atópica se administran glucocorticoides tópicos de potencia baja intermedia. La atrofia cutánea y la posibilidad de absorción a nivel sistémico son motivos de preocupación constante, en particular con los fármacos más potentes. Es importante elegir los glucocorticoides tópicos de poca potencia o antiinflamatorios no esteroideos, para emplear en la cara y las áreas intertriginosas y así reducir el peligro de atrofia de la piel. Hoy en día se cuenta con dos antiinflamatorios no esteroideos: la pomada de tacrolimus y la crema de pimecrolimus. Estos son inmunodepresores macrólidos aprobados en Estados Unidos por la Food and Drug Administration, FDA, para uso local en dermatitis atópica. En las publicaciones hay informes de su eficacia más amplia. No originan atrofia de la piel ni suprimen el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. No obstante, en fecha reciente surgió preocupación de que aparezcan linfomas en pacientes tratados con estos fármacos. Por esta razón, hay que tener gran cautela cuando se piense administrarlos. En la actualidad, también son más costosos que los glucocorticoides tópicos. Los productos de reparación de barrera, que intentan restablecer la barrera epidérmica alterada, son también fármacos no glucocorticoides que están ganando aceptación en el tratamiento de la dermatitis atópica. La infección secundaria de la piel eczematosa ocasiona exacerbación de la dermatitis atópica. Las lesiones cutáneas exudativas y con formación de costras pueden infectarse con Staphylococcus aureus. Cuando se sospecha infección secundaria, las lesiones eczematosas deben cultivarse y los pacientes deben recibir tratamiento con antibióticos sistémicos con actividad contra Staphylococcus aureus. Se prefiere el uso inicial de penicilinas resistentes a la penicilinasa o de cefalosporinas. La dicloxacilina o la cefalexina, 250 mg cada 6 horas por 7 a 10 días, suele ser adecuada en adultos. Sin embargo, la elección del antibiótico debe dirigirse con base en los resultados de los cultivos y de la respuesta clínica. Más del 50% de las cepas aisladas de Staphylococcus aureus son resistentes a la meticilina en algunas comunidades. En la actualidad, el tratamiento recomendado para la infección con cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario es trimetoprim con sulfametoxazol, una tableta con 800 mg de sulfametoxazol cada 12 horas, minoxiclina, 100 mg cada 12 horas, doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, o clindamicina, 300 a 450 mg cada 24 horas. La duración del tratamiento debe ser de 7 a 10 días. La resistencia inducible puede limitar la utilidad de la clindamicina. Tal resistencia suele detectarse con las pruebas de difusión de doble disco, que deben ordenarse si la cepa es resistente a la eritromicina y sensible a la clindamicina. Como complemento pueden ser útiles los lavados antibacterianos o baños con hipoclorito de sodio diluido, concentración de 0,005% de blanqueador, y mupirocina nasal intermitente. El control del prurito es esencial para el tratamiento, porque la dermatitis atópica a menudo representa un prurito que ocasiona exantema. Suelen administrarse antihistamínicos para el control del prurito. La difenidramina, 25 mg cada 4 a 6 horas, la hidroxicina, 10 a 25 mg cada 6 horas, o doxepina, 10 a 25 mg a la hora de acostarse, se utilizan sobre todo por su acción sedante. A veces se necesitan dosis más altas de estos fármacos, pero la sedación puede ser incómoda. Es necesario advertir a los pacientes que no deben conducir automóviles ni operar maquinaria pesada después de tomar estos fármacos. Cuando se toman a la hora de acostarse, los antihistamínicos sedantes mejoran el sueño del paciente. Si bien son eficaces en la urticaria, los antihistamínicos no sedantes y los antagonistas H2 selectivos se utilizan poco para el control del prurito en la dermatitis atópica. Los glucocorticoides sistémicos se limitan a las exacerbaciones graves que no responden al tratamiento tópico. En el paciente con dermatitis atópica crónica, el tratamiento con glucocorticoides sistémicos por lo general alivia la piel solo un periodo corto. Si se interrumpe, siempre reaparece la dermatitis o se agrava. En los pacientes que no respondan a los tratamientos tradicionales, se valora la realización de pruebas cutáneas, a fin de descartar una dermatitis por contacto alérgica.
No hay consenso en cuanto a la participación de los alérgenos alimentarios en la dermatitis atópica, y son escasas las evidencias de que estos puedan ser factores causales después de la lactancia, en la cual un pequeño porcentaje de pacientes con dermatitis atópica puede verse afectado por alérgenos alimentarios. Líquen simple crónico puede constituir la etapa final de diversos trastornos pluríticos y eczematosos, como la dermatitis atópica. Consiste en una placa o placas circunscritas de piel liquenificadas por rascado o frotamiento por tiempo prolongado. Las áreas donde surge a menudo son la nuca, el dorso de los pies y los tobillos. El tratamiento del líquen simple crónico se orienta a romper el círculo vicioso de prurito y rascado crónico. Los glucocorticoides tópicos de gran potencia son útiles en muchos casos, pero en los recalcitrantes a veces se necesita aplicar dichos fármacos bajo una compresa oclusiva o por vía intralesional. Dermatitis de contacto. Esta es una enfermedad cutánea inflamatoria causada por un elemento exógeno que lesiona de manera directa o indirecta la piel. En la dermatitis de contacto irritante, estas lesiones son causadas por una característica inherente del compuesto, por ejemplo, compuestos ácidos o alcalinos concentrados. Las sustancias que causan dermatitis por contacto alérgico inducen una respuesta inmunitaria específica de antígeno, por ejemplo, dermatitis por hiedra venenosa. Las lesiones clínicas de la dermatitis de contacto pueden ser agudas, lesiones con edema y eczema, o crónicas, lesiones secas, engrosadas y con descamación, lo que depende de la persistencia del factor lesivo. Capítulo 52. Figura 52, 10. Dermatitis de contacto irritante. Por lo general, la dermatitis por contacto irritante está bien delimitada. A menudo se localiza en regiones con piel delgada, párpados, áreas intertriginosas, o en regiones donde ocurrió oclusión con el irritante. Las lesiones pueden variar de eritema cutáneo mínimo a regiones con edema importante, formación de vesículas y úlceras. No es necesaria la exposición previa a la sustancia agresora. La reacción surge en minutos a horas. La dermatitis irritante crónica de baja intensidad es el tipo más común de dermatitis por contacto irritante y las regiones más afectadas son las manos, véase más adelante. Los irritantes más observados son el trabajo prolongado en entornos húmedos, con jabones y detergentes. El tratamiento debe dirigirse a evitar el contacto con los irritantes y al empleo de guantes o ropa protectora. Dermatitis de contacto alérgica. La dermatitis por contacto alérgico es una manifestación de hipersensibilidad de tipo tardío mediada por linfocitos T de memoria en la piel. Es necesaria la exposición previa al elemento causal para que se desarrolle una reacción de hipersensibilidad, la cual puede tardar de 12 a 72 horas. La causa más frecuente de dermatitis por contacto alérgico es la exposición a las plantas, en concreto a los miembros de la familia Anacardiaceae, como el género tóxico Dendron. La hiedra, el roble y el sumaque venenoso son miembros de este género. Producen una reacción alérgica caracterizada por eritema, vesiculación y prurito intenso. El exantema suele ser lineal o angular, correspondiente a las zonas de la piel que estuvieron en contacto con las plantas. El antígeno sensibilizante común a estas plantas es el urushiol, una oleoresina que contiene el ingrediente activo pentadecilcatecol. La oleoresina se puede adherir a la piel, la ropa, las herramientas o las mascotas. Los artículos contaminados pueden provocar dermatitis inclusive después de un almacenamiento prolongado. El líquido de las ampollas no contiene urushiol y no induce exantema cutáneo en sujetos expuestos. Tratamiento. Dermatitis de contacto. Si se sospecha este padecimiento y se identifica y elimina el elemento causal, el exantema desaparece. Por lo general, el tratamiento con glucocorticoides tópicos de alta potencia es suficiente para aliviar los síntomas mientras la dermatitis sigue su evolución. Para las personas que necesitan tratamiento sistémico, basta prednisona oral diaria, con dosis inicial de 1 mg por kilo, pero menos de 60 mg por día suelen ser suficientes. Habrá que disminuir la dosis en un lapso de 2 a 3 semanas y cada fracción diaria se administra en la mañana, con alimentos. La identificación de un alérgeno de contacto puede ser una tarea difícil y larga. Debe sospecharse dermatitis de contacto alérgica en pacientes con dermatitis que no responde a los tratamientos tradicionales o con un patrón de distribución inusual.
Se realiza una anamnesis cuidadosa acerca de las exposiciones laborales y los fármacos tópicos. Son sensibilizadores comunes los conservadores de los preparados tópicos, el sulfato de níquel, el dicromato potásico, el sulfato de neomicina, el timerosal, los perfumes, el formaldehído y los productos vulcanizadores. Las pruebas epicutáneas permiten identificar estos productos, pero no deben utilizarse en pacientes con dermatitis activa extensa o que estén en tratamiento con glucocorticoides sistémicos. Eczema de la mano. Esta es una dermatosis crónica muy frecuente en que intervienen de manera importante factores exógenos y endógenos. Puede surgir junto con otros cuadros clínicos de la piel, como dermatitis atópica. Quizá participe el contacto con diversos agentes. Una proporción grande de los casos de dermatosis laborales lo compone el eczema de la mano. La exposición crónica excesiva al agua y detergentes puede iniciar o agravar el proceso. Se presenta a través de sequedad y grietas de la piel de las manos junto con grados variables de eritema y edema. A menudo la dermatitis comienza debajo de los anillos, donde quedan retenidos el agua y los irritantes. Una variante de la dermatitis de las manos, el eczema disidrótico, se presenta con múltiples pápulas y vesículas pequeñas, muy pruriginosas, en las eminencias tenar e hipotenar y en las superficies laterales de los dedos, figura 53, 2. Las lesiones tienden a aparecer en brotes que lentamente forman costras y se curan. La valoración del paciente con eczema de las manos comprende un análisis de las posibles exposiciones laborales. La anamnesis se dirige a identificar posibles exposiciones a irritantes o alérgenos. Tratamiento. Eczema de las manos. El tratamiento de la dermatitis de las manos consiste en eliminar los irritantes, identificar los posibles alérgenos de contacto, tratar la infección coexistente y aplicar glucocorticoides tópicos. Siempre que sea posible se protegerán las manos con guantes, preferiblemente de vinilo. El uso de guantes de hule, látex, para proteger la piel con dermatitis algunas veces se acompaña de reacciones de hipersensibilidad a los componentes de los guantes, que a veces corresponde a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 al látex que se manifiesta por la presencia de ronchas, prurito, angioedema y quizá anafilaxia en un lapso de minutos a horas después del contacto, o bien una reacción de hipersensibilidad tipo 4 a los aceleradores del hule que empeora la erupción exantematosa varios días después del contacto. Se pueden colocar compresas frías húmedas, para después aplicar un glucocorticoide tópico de potencia media o alta en crema o pomada base. Al igual que en la dermatitis atópica, el tratamiento de la infección secundaria por estafilococos o estreptococos es esencial para lograr un buen control. Además, en todos los individuos con eczema de las manos hay que descartar una posible infección por dermatófitos mediante una preparación de hidróxido potásico y cultivo, véase adelante. Eczema numular. Este se caracteriza por lesiones circulares u ovales similares a monedas, que comienzan como pequeñas pápulas edematosas que se encostran y descaman. Se desconoce el origen del trastorno, pero quizá contribuya a la sequedad de la piel. Entre los sitios frecuentes que ataca están el tronco o las caras extensoras de las extremidades, en particular las zonas pretibiales o el dorso de las manos. Se presenta más a menudo en varones y es más frecuente en la etapa media de la vida. El tratamiento es semejante al de la dermatitis atópica. Eczema asteatótico. Se le conoce también como eczema xerótico o dermatitis de invierno. Es un cuadro medianamente inflamatorio que surge en zonas de piel muy seca, en particular durante los meses secos del invierno. En términos clínicos puede presentar muchas coincidencias con el eczema numular. Esta forma de eczema ocasiona un gran número de consultas al médico, por el prurito que la acompaña. En zonas de sequedad cutánea, en particular en la cara anterior de las extremidades inferiores en ancianos, se advierten finas grietas y escamas, con eritema y sinel. El eczema asteatótico responde a humectantes tópicos. Se debe evitar el contacto de irritantes con la piel. Lo exacerban el baño excesivo y el empleo de jabones demasiado alcalinos. Dermatitis y úlceras por éstasis. La dermatitis por éstasis aparece en extremidades inferiores como consecuencia de insuficiencia venosa y edema crónico. El paciente puede tener el antecedente de trombosis venosa profunda y tal vez tenga datos de extracción de una vena o la presencia de venas varicosas.
Los signos tempranos de la dermatitis por éstasis consisten en eritema leve y exfoliación acompañada de prurito. El sitio inicial de afectación típico es la cara interna del tobillo, a menudo sobre una vena distendida, figura 53.3. La dermatitis por éstasis puede mostrar inflamación aguda con costras y exudado. En tal estado, se le puede confundir fácilmente con celulitis. Es importante señalar que las lesiones simétricas y bilaterales corresponden con más probabilidad a dermatitis por éstasis, mientras que las lesiones unilaterales suelen ser celulitis. Los casos crónicos suelen acompañarse de fibrosis dérmica que se identifica clínicamente por el edema duro de la piel. Al evolucionar, muestra pigmentación progresiva por la extravasación de eritrocitos crónica, que permite el depósito de hemosiderina en la piel. Las infecciones secundarias y la dermatitis de contacto suelen complicar la dermatitis por éstasis. La modalidad grave puede ser precursora de las úlceras por éstasis. Tratamiento: dermatitis y úlceras por éstasis. Las personas con este trastorno se benefician al elevar las extremidades inferiores y usar de manera habitual medias compresivas, con un gradiente de presión de 30 a 40 milímetros de mercurio, como mínimo. No son útiles las medias que ejercen menor compresión, como las usadas contra la embolia. Para tratar la dermatitis por éstasis, también es útil administrar emolientes o glucocorticoides tópicos de potencia media, además de evitar la exposición a irritantes. Para prevenir la aparición de úlceras, es esencial proteger las extremidades inferiores de lesiones, como las causadas por rascado, así como controlar el edema crónico. A veces se necesitan diuréticos para controlar de manera adecuada el edema crónico. Las úlceras por éstasis son difíciles de tratar y su curación es lenta. Es muy importante elevar lo más posible la extremidad afectada. La úlcera debe conservarse limpia de material necrótico, por medio de desbridamiento suave. Debe cubrirse con un apósito semipermeable y otro apósito compresivo o una media con la misma función. Es mejor no aplicar glucocorticoides a las úlceras porque pueden retrasar la cicatrización. Sin embargo, se puede aplicar a la piel vecina para controlar el prurito, el rascado y el traumatismo adicional. Las lesiones infectadas de modo secundario se tratan con los antibióticos orales apropiados, aunque es preciso señalar que en todas las úlceras habrá proliferación de bacterias y que el objetivo del tratamiento antibiótico no debe ser la eliminación de todo crecimiento bacteriano. Se tendrá cuidado de descartar causas corregibles de úlceras en extremidades inferiores, hipercoagulación, vasculitis, antes de comenzar el tratamiento de largo plazo que se ha descrito. Dermatitis seborreica. Esta enfermedad es común y crónica. Se caracteriza por escamas grasientas sobre placas o zonas eritematosas. La induración y la descamación suelen ser menos intensas que en la psoriasis, pero ambas enfermedades comparten signos clínicos, como la llamada sebopsoriasis. El sitio que ataca con mayor frecuencia es la piel cabelluda, donde se le identifica como caspa intensa. En la cara, la dermatitis seborreica afecta cejas, párpados, glabela y pliegues nasolabiales, figura 53.4. En este padecimiento, también es frecuente la descamación del conducto auditivo externo. Además, las zonas retroauriculares se tornan maceradas y dolorosas al tacto. Esta dermatitis también aparece en la zona central del tórax, las axilas, las ingles, los pliegues submamarios y el pliegue interglúteo. En raras ocasiones origina dermatitis generalizada. El prurito es variable. La dermatitis seborreica puede aparecer en las primeras semanas de vida. En este contexto, se observa en piel cabelluda, costra láctea, cara o ingles. Ocasionalmente se observa en los niños después de la lactancia, aunque se hace evidente de nuevo durante la vida adulta. Si bien se observa a menudo en individuos con enfermedad de Parkinson, apoplejías e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la mayoría de las personas con dermatitis seborreica no padecen ninguna enfermedad subyacente. Tratamiento: dermatitis seborreica. El tratamiento con glucocorticoides tópicos de poca potencia suele ser eficaz con un antimicótico local, como la crema de cetoconazol o ciclopirox. En las zonas de la piel cabelluda y la barba a veces son útiles los champúes contra la caspa, que deben permanecer 3 a 5 minutos en esos sitios antes de enjuagarlos.
Las soluciones tópicas de glucocorticoides de alta potencia, betametasona o clobetasol, son eficaces para controlar la afectación grave de la piel cabelluda. Ese tipo de glucocorticoides no debe aplicarse en la cara, porque su uso puede originar rosácea o atrofia inducida por esteroides. Enfermedades papuloescamosas. Cuadro 53, 2. Psoriasis. Esta es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes y afecta hasta 2% de la población mundial. Es una enfermedad inmunitaria caracterizada clínicamente por pápulas eritematosas, bien delimitadas, y placas redondeadas cubiertas por descamación blanquecina, similar a la observada en infecciones micóticas. Las lesiones muestran prurito variable. Es frecuente la afectación de zonas que han sufrido traumatismos, fenómeno isomórfico o de Koebner. Hay otros factores externos que pueden exacerbar la psoriasis, como infecciones, estrés y fármacos, litio, beta bloqueadores y antipalúdicos. La variedad más común de psoriasis es la denominada tipo placa. Estos individuos presentan placas estables, de crecimiento lento, que permanecen básicamente sin cambios durante periodos prolongados. Las zonas afectadas con mayor frecuencia son codos, rodillas, pliegue interglúteo y piel cabelluda. La afectación tiende a ser simétrica. La psoriasis en placas casi siempre surge poco a poco y sigue una evolución inconstante. Pocas veces desaparece de modo espontáneo. La psoriasis inversa afecta las regiones intertriginosas, como axila, ingles, región submamaria y ombligo. También ataca a veces la piel cabelluda, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Cada lesión es una placa muy bien demarcada, capítulo 52, figura 52, 7, pero según su sitio pueden ser húmedas y sin exfoliación. La psoriasis eruptiva, psoriasis goteada, es la más frecuente en niños y adultos jóvenes. Aparece de forma aguda en sujetos sin psoriasis o con psoriasis crónica en placas. Se presenta como múltiples pápulas pequeñas eritematosas y descamativas, con frecuencia después de una infección de vías respiratorias altas por estreptococos beta hemolíticos. El diagnóstico diferencial comprende pitiriasis rosada y sífilis secundaria. En la psoriasis pustular, algunos pacientes tienen enfermedad localizada en las palmas de las manos y las plantas de los pies, o bien, puede ser generalizada. Sin importar la extensión de la afectación, la piel es eritematosa, tiene pústulas y escamas de forma variable. Si se localiza en palmas de las manos y plantas de los pies, se puede confundir fácilmente con el eczema. En la modalidad generalizada, los episodios se caracterizan por fiebre de 39 a 40 grados centígrados durante varios días, acompañada de erupción generalizada de pústulas estériles contra un fondo de eritema intenso. Puede surgir después eritrodermia. Los episodios de fiebre y pústulas son recidivantes. Esta forma de psoriasis puede desencadenarse con irritantes locales, factores como embarazo, fármacos, infecciones y la interrupción de glucocorticoides sistémicos. En no embarazadas, el tratamiento más indicado lo constituyen los retinoides orales. La afectación de las uñas, que tienen un aspecto punteado, engrosadas o con hiperkeratosis subungueal, tal vez constituya una pista para el diagnóstico de psoriasis cuando la presentación clínica no es clásica. Según la National Psoriasis Foundation, hasta 30% de los pacientes con psoriasis tiene artritis psoriásica. Por lo general aparece entre los 30 y 50 años de edad. Existen 5 subtipos de artritis psoriásica. Artritis psoriásica asimétrica, artritis psoriásica asimétrica, artritis psoriásica distal, espondilitis y artritis mutilante. Cerca de 50% de las artritis psoriásicas se clasifican como simétricas, simulando una artritis reumatoide. La artritis asimétrica comprende aproximadamente a 35% de los casos. Se ubica en cualquier articulación y se manifiesta como dedos como salchichas. La variedad clásica es la artritis psoriásica distal. Sin embargo, solo se observa en 5% de los pacientes con artritis psoriásica. Abarca los dedos de las manos y los pies. Las uñas de las manos y los pies suelen ser distróficas incluyendo los surcos ungueales. Aproximadamente en 5% de los pacientes con artritis psoriásica se observa también espondilitis. La artritis mutilante es grave y deformante.
Predomina en las articulaciones pequeñas de manos y pies. Causa menos del 5% de los casos de artritis psoriásica. En pacientes con psoriasis se ha demostrado un incremento del riesgo de síndrome metabólico, incluida una mayor morbilidad y mortalidad por episodios cardiovasculares. Deben realizarse las pruebas de detección apropiadas. La causa de la psoriasis todavía no se conoce bien, pero hay un evidente componente genético. En diversos estudios, 30-50% de los pacientes con psoriasis refieren antecedentes familiares positivos. Las lesiones de psoriasis tienen infiltración de linfocitos T activados que al parecer elaboran las citocinas que causan la hiperproliferación de queratinocitos, lo que causa las manifestaciones clínicas características. En el tratamiento de la psoriasis grave, véase más adelante, suelen ser eficaces los fármacos que inhiben la activación de los linfocitos T, la expansión clonal o la liberación de citocinas proinflamatorias. Tratamiento. Psoriasis. Este depende del tipo, localización y extensión de la enfermedad. Es preciso aconsejar a todos los pacientes que eviten la sequedad o la irritación excesiva de la piel y mantengan una hidratación cutánea adecuada. La mayoría de los individuos con psoriasis circunscrita en placas puede tratarse con glucocorticoides tópicos de potencia media, aunque su administración prolongada suele acompañarse de una pérdida de eficacia, taquifilaxia y atrofia de la piel. Para combatir la psoriasis también son eficaces un retinoide, tazaroteno, y un análogo tópico de vitamina D, calcipotrieno, los cuales han sustituido en gran medida a otros fármacos de ese tipo, como el alquitrán, el ácido salicílico y la antralina. La luz ultravioleta, natural o artificial, es una modalidad eficaz en muchos pacientes con psoriasis extensa. En la práctica clínica se utilizan la luz ultravioleta B, la luz ultravioleta B de banda estrecha y la luz ultravioleta A con soralenos, PUVA, tópicos u orales. Las propiedades de inmunodepresión de la luz ultravioleta parecen explicar su actividad terapéutica en la psoriasis. También tiende a causar mutaciones, por lo que puede aumentar la incidencia de melanoma o cáncer distinto del melanoma. La fototerapia ultravioleta está contraindicada en personas que reciben ciclosporina. Se utiliza con enorme cautela en todas las personas inmunodeprimidas por el mayor peligro de que aparezcan neoplasias cutáneas. En la enfermedad psoriásica grave y diseminada, cabe administrar otros fármacos, cuadro 53.3. No deben utilizarse glucocorticoides vía oral en estos casos, por la posibilidad de que surja psoriasis pustulosa letal cuando se interrumpa su empleo. El metotrexato es un fármaco eficaz, sobre todo en casos de artritis psoriásica. El retinoide sintético acitretina es útil, en particular si se desea evitar la inmunodepresión. Sin embargo, su empleo es frenado por sus efectos teratógenos. El apremilast es un fármaco oral nuevo que inhibe a la fosfodiesterasa tipo 4. Se aprobó tanto para la psoriasis como para la artritis psoriásica. Se debe utilizar con cautela en presencia de insuficiencia renal o depresión. Los datos que indican que la psoriasis es un trastorno mediado por linfocitos T han dirigido los intentos terapéuticos a la inmunorregulación. La ciclosporina y otros inmunodepresores pueden ser muy eficaces para tratar la enfermedad. Se ha prestado gran atención a la obtención de productos biológicos con propiedades inmunodepresoras más selectivas y mejores perfiles de seguridad. Cuadro 53.4. Hay poca experiencia con dichos fármacos, pero no dejan de surgir datos sobre el uso de combinaciones y de efectos adversos. Estas sustancias biológicas son bastante efectivas en el tratamiento de la psoriasis y son bastante bien toleradas. Sin embargo, se debe tener cautela ante ciertas comorbilidades. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa pueden empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva y deben administrarse con cautela en personas con riesgo de padecerla. Además, ninguno de los inmunodepresores usados para combatir la psoriasis debe administrarse si la persona tiene una infección grave, incluyendo tuberculosis, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B o C. En estos casos, hay que practicar todos los estudios sistemáticos para identificar tuberculosis. Hay informes de leucoencefalopatía multifocal progresiva relacionada con el tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa.
Las neoplasias malignas, en particular el riesgo o los antecedentes de algunas de ellas, puede limitar el uso de estos fármacos sistémicos. En general, los inmunosupresores se han vinculado con un mayor riesgo de padecer cáncer de piel y los pacientes que los reciben se deben vigilar a este respecto. Líquen plano. Este es un cuadro clínico papuloescamoso que puede afectar piel cabelluda, uñas y mucosas. Las lesiones cutáneas primarias son pápulas pruriginosas, poligonales, de superficie plana y violáceas. La revisión minuciosa de su superficie suele detectar una red de líneas grises, estrías de Wickham. Las lesiones cutáneas pueden surgir en cualquier zona, pero muestran predilección por muñecas, zona pretibial, área lumbar y genitales, figura 53, 5. La afectación de la piel cabelluda, líquen plano pilaris, puede originar alopecia cicatrizal, y la de las uñas, deformidad permanente o pérdida de uñas de manos y pies. Un líquen plano suele afectar mucosas, en particular la vestibular en la boca, pero también puede manifestarse por alteraciones muy diversas que van de un exantema reticular blanquecino y leve de la mucosa, a estomatitis erosiva intensa. Esta última puede persistir durante años y se vincula con mayor riesgo de carcinoma epidermoide de la boca. Después de administrar innumerables fármacos, como diuréticos tiacídicos, sales de oro, antipalúdicos, penicilamina y fenotiazina en personas con lesiones cutáneas de la enfermedad crónica injerto contrahospedador, se han observado exantemas cutáneos cuyo aspecto se asemeja al líquen plano. Además, el líquen plano puede presentarse con infección por hepatitis C. La evolución de este último es variable, aunque la mayoría de los pacientes presenta remisiones espontáneas entre 6 meses y 2 años después del comienzo de la enfermedad. Los glucocorticoides tópicos constituyen la base del tratamiento. Pitiriasis rosada. Es un exantema papuloescamoso de causa desconocida que aparece con mayor frecuencia en primavera y otoño. Su primera manifestación es la aparición de una lesión anular de 2 a 6 centímetros, la placa heráldica. Entre unos días y unas semanas después, aparecen muchas lesiones anulares o papulosas menores distribuidas sobre todo por el tronco, figura 53, 6. Las lesiones suelen ser ovaladas, con su eje mayor paralelo a las líneas de los pliegues cutáneos. Cada lesión tiene un color que va de rojo a marrón, con descamación posterior. La pitiriasis rosada comparte muchas características con el exantema de la sífilis secundaria, pero las lesiones en palmas de las manos y plantas de los pies son en extremo inusuales en la pitiriasis rosada y son frecuentes en la sífilis secundaria. El exantema tiende a ser poco pruriginoso y persiste por 3 a 8 semanas. El tratamiento va dirigido en general a aliviar el prurito y consiste en antihistamínicos orales, glucocorticoides tópicos de potencia media y, en algunos casos, fototerapia con luz ultravioleta B. Infecciones cutáneas. Cuadro 53, 5. Impétigo, eczema y furunculosis. El impétigo es una infección bacteriana superficial frecuente en la piel causada muy a menudo por Staphylococcus aureus, capítulo 142, y, en algunos casos, por los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, capítulo 143. La lesión primaria es una pústula superficial que se rompe y forma la característica costra melicérica de color amarillo parduzco, capítulo 143, figura 143, 3. Las lesiones pueden surgir en la piel sana, infección primaria, o en zonas afectadas por otra dermatosis, infección secundaria. Las lesiones causadas por los estafilococos pueden ser ampollas transparentes y tensas. Esta forma menos frecuente del trastorno se denomina impétigo ampollar. Las ampollas se forman por la producción de una toxina exfoliativa por el fago de tipo 2 de Staphylococcus aureus. Es la misma toxina que origina el síndrome estafilocócico de dermatitis exfoliativa, SSSS, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, que a veces culmina en el desprendimiento impresionante de la epidermis por las ampollas. El síndrome estafilocócico de dermatitis exfoliativa es más frecuente en niños que en adultos. Sin embargo, en personas con un cuadro clínico ampollar generalizado hay que pensar en él, junto con la necrólisis epidérmica tóxica y los exantemas intensos por fármacos. El eczema es una variante profunda no ampollar que causa lesiones ulcerosas en sacabocado.
Más a menudo es causada por infección primaria y secundaria con Streptococcus pyogenes. El eczema es una infección más profunda que el impético típico y deja cicatrices cuando desaparece. El tratamiento de una y otra entidades patológicas comprende el esbridamiento suave de las costras adheridas, lo cual se facilita con la aplicación de compresas húmedas y antibióticos tópicos, junto con los antibióticos orales adecuados. La furunculosis también es causada por Staphylococcus aureus. En los últimos 10 años este trastorno ha sobresalido por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. El furúnculo es un nódulo eritematoso doloroso que puede aparecer en cualquier superficie cutánea. Las lesiones pueden ser aisladas, pero muy a menudo son múltiples. La persona suele pensar en una mordedura de araña o picadura de insecto. Los familiares o contactos cercanos quizá también estén afectados. Los furúnculos se rompen y drenan de modo espontáneo o a veces se necesita incisión y drenaje, medida que puede ser adecuada en el caso de furúnculos aislados pequeños sin celulitis ni síntomas generales. Siempre que sea posible, hay que enviar el material de la lesión al laboratorio para cultivo. Las recomendaciones actuales en caso de infecciones por microorganismos sensibles a meticilina incluyen los antibióticos beta-lactámicos. En párrafos anteriores se describió el tratamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, véase dermatitis atópica. Otras medidas terapéuticas útiles son las compresas tibias y la mupirocina nasal. En algunas infecciones graves se necesitan antibióticos intravenosos. Erisipelas y celulitis. Véase el capítulo 124. Dermatofitosis. Los dermatófitos son hongos que infectan la piel, el cabello y las uñas. Asimismo, pertenecen a los géneros Trichopiton, Microsporum y Epidermopiton, capítulo 214. La tiña del cuerpo, o la infección de la piel relativamente lampiña, puede asumir un aspecto que varía con la magnitud de la reacción inflamatoria acompañante. Las infecciones típicas consisten en placas eritematosas y descamativas, con aspecto redondeado que explican la denominación común de lesiones anulares. En algunas infecciones hay nódulos inflamatorios o granulomas profundos, sobre todo en aquellas tratadas de manera inapropiada con glucocorticoides tópicos de potencia media o elevada. La afectación de la ingle, tiña inguinal, es más frecuente en varones que en mujeres. Aparece como un exantema eritematoso descamativo que no afecta el escroto. La infección del pie, tiña del pie, es la dermatofitosis más habitual y suele ser crónica. Se caracteriza por signos variables, como eritema, edema, exfoliación, prurito y, a veces, vesículas. La infección puede ser muy amplia o localizada, pero por lo general se centra en el espacio interdigital, entre el cuarto y el quinto dedos del pie. La infección de las uñas, tiña de las uñas u onicomicosis, se observa en muchos sujetos con tiña del pie y se caracteriza por opacificación y engrosamiento de las uñas y residuos subungueales. La variante distal lateral es la más frecuente. La onicomicosis subungueal proximal puede ser un marcador de la infección por virus de inmunodeficiencia humana u otros estados de inmunodepresión. La infección de la piel cabelluda por dermatófitos, tiña de la cabeza, ha reaparecido en proporciones epidémicas. Afecta sobre todo a niños de las zonas muy pobladas del centro de las ciudades, pero también afecta a los adultos. El microorganismo predominante es Trichopiton tonsurans que produce una infección relativamente inflamatoria, con exfoliación leve y pérdida capilar, difusa o circunscrita. Trichopiton tonsurans y Microsporum canis también pueden originar una dermatosis muy inflamatoria, con edema y nódulos. Este cuadro clínico es un querión. El diagnóstico de la tiña se confirma con material obtenido por raspado de piel, uñas o de cabello, por medio de cultivo o estudio microscópico directo con una preparación de hidróxido de potasio. Habrá que enviar los recortes de las uñas para estudio histológico y tinción con ácido periódico y colorante de Schiff. Tratamiento. Dermatofitosis. Para tratar la infección por dermatófitos, pueden administrarse tratamientos tópicos y sistémicos, según sea el lugar afectado y del tipo de infección. El tratamiento tópico suele ser eficaz en las tiñas del cuerpo e inguinal no complicadas y en la tiña del pie limitada. Es ineficaz como monoterapia en la tiña de la piel cabelluda o la onicomicosis, véase adelante, pero la nistatina no es activa contra los dermatófitos.
La aplicación casi siempre se hace 2 veces al día y el tratamiento debe continuar una semana después de la eliminación clínica de la infección. Las tiñas del pie necesitan tratamientos más largos y a menudo reaparecen. A veces, se necesitan antimicóticos por vía oral en el caso de la tiña del pie o del cuerpo resistente al tratamiento. En las dermatofitosis que abarcan al pelo y las uñas y en otras infecciones que no responden al tratamiento tópico, a menudo se utilizan antimicóticos orales. La tiña de la cabeza muy inflamatoria provoca algunas veces cicatrización y alopecia. Los antimicóticos por vía general combinados con glucocorticoides tópicos o por vía general son útiles para prevenir estas secuelas. Antes de recetar antimicóticos para cualquier infección, es necesario confirmar la causa micótica por medio de un examen microscópico o cultivo. Todos los fármacos orales pueden ser hepatotóxicos. No se deben usar en embarazadas o mujeres lactantes. La gliseofulvina ha sido aprobada en Estados Unidos para las dermatofitosis que abarcan la piel, pelo o uñas. Sus efectos secundarios más frecuentes son molestias digestivas, cefalea y urticaria. Existen 2 antimicóticos modernos, itraconazol y terbinafina, que algunas veces se recetan de forma extraoficial para micosis superficiales. El itraconazol oral ha sido aprobado para la onicomicosis. El itraconazol tiene el potencial de interacciones graves con otros fármacos que necesitan del sistema enzimático P450 para su metabolismo. El itraconazol no se debe administrar a pacientes con evidencia de disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca congestiva conocida. La terbinafina también está aprobada para la onicomicosis. La versión en forma de gránulos está aprobada para el tratamiento de la tiña de la cabeza. La terbinafina tiene menos interacciones con otros fármacos que el itraconazol. No obstante, es necesario tener cautela en los pacientes que reciben medicamentos múltiples. Cuando la infección asintomática de las uñas de los pies se trata con un fármaco de acción generalizada, es importante tomar en consideración el riesgo-beneficio. La FDA limitó el uso de un tercer fármaco por vía oral por sus posibles efectos hepatotóxicos. Publicó lo siguiente. Las tabletas orales de Nizoral, cetoconazol, no deben ser el tratamiento de primera línea para ninguna micosis. Esta acción no repercute en la variedad tópica de cetoconazol. Tiña versicolor. Este trastorno es causado por el hongo dimórfico no dermatofítico, Malassezia furfur, localizado por lo regular en la piel. En la expresión de la infección, intervienen factores desencadenantes como calor y humedad. Las lesiones típicas comprenden máculas descamativas ovales, pápulas y placas en el tórax, los hombros y el dorso, pero rara vez en la cara o zona distal de extremidades. En personas de piel oscura, adoptan el aspecto de zonas hipopigmentadas, en tanto que en las de piel clara son un poco eritematosas o hiperpigmentadas. En el preparado de las escamas con hidróxido de potasio se advierte confluencia de hifas cortas y esporas redondas, como un plato de fideos con albondiguillas. Las lociones o champúes que contienen azufre, ácido salicílico o sulfuro de selenio, eliminan la infección si se utilizan todos los días durante 1 a 2 semanas y, después, cada semana. Estos preparados son irritantes si quedan en contacto con la piel más de 10 minutos. Por eso, es importante enjuagarlos por completo. También son eficaces algunos antimicóticos orales. Pero sus resultados no son permanentes y no han sido aprobados por la FDA para tal indicación. Candidiasis. La candidiasis es una infección micótica causada por un grupo relacionado de levaduras, cuyas manifestaciones pueden circunscribirse a la piel y mucosas o, a veces, ocasionan infecciones sistémicas potencialmente mortales. Capítulo 211. El microorganismo causal suele ser Candida albicans. Estos microorganismos suelen ser saprófitos normales del tubo digestivo, pero pueden proliferar por la administración de antibióticos de amplio espectro, diabetes mellitus o inmunodepresión y ocasionar enfermedades. La candidiasis es una infección muy habitual en personas con virus de inmunodeficiencia humana, capítulo 197. Es frecuente la afectación de la cavidad bucal. Quizás se observen lesiones en la lengua o la mucosa de la mejilla, candidiasis bucal, que aparecen como placas blanquecinas. Las lesiones fisuradas y maceradas de las comisuras labiales, boqueras, son frecuentes en los pacientes con prótesis dentales mal ajustadas.
También pueden acompañarse de infección candidiásica. Además, estas infecciones presentan afinidad por las zonas húmedas y maceradas de forma crónica y pueden aparecer alrededor de las uñas, onicólisis y paronychia, y en zonas intertriginosas. Las lesiones intertriginosas son edematosas, eritematosas y descamativas, salpicadas de pústulas satélites. En los varones es frecuente la afectación del pene y el escroto, así como de la cara interna de los muslos. A diferencia de las infecciones por dermatófitos, las infecciones candidiásicas se acompañan a menudo de una reacción inflamatoria notable. El diagnóstico se basa en el patrón clínico y en la demostración de levaduras en los preparados con hidróxido de potasio o en los cultivos. Tratamiento. Candidiasis. El tratamiento consiste en eliminar los factores predisponentes, como el empleo de antibióticos o la humedad crónica, así como la administración de un tratamiento antimicótico tópico o sistémico apropiado. Entre los fármacos tópicos eficaces se encuentran la nistatina y los azoles tópicos, miconazol, clotrimazol, econazol o cetoconazol. La reacción inflamatoria que a menudo acompaña a la candidiasis en la piel lampiña debe tratarse con una loción o crema de glucocorticoides suaves, hidrocortisonal 2,5%. El tratamiento sistémico se utiliza solo en pacientes inmunodeprimidos o en sujetos con una enfermedad crónica o recurrente que no responden o no toleran el tratamiento tópico apropiado. El fármaco oral aprobado para la candidiasis es fluconazol. La nistatina oral es eficaz solo en las candidiasis del tubo digestivo. Verrugas. Las verrugas son neoplasias cutáneas causadas por virus de papiloma. Se han descrito más de 100 virus del papiloma humano. La verruga típica, que es la vulgar, es una excrescencia sésil, redondeada, que tiene alrededor de 1 centímetro de diámetro. Su superficie es hiperqueratósica y comprende muchas prominencias filamentosas. El virus papiloma humano, que causa la verruga vulgar típica, también puede originar verrugas típicas plantares, planas y filiformes. Las verrugas plantares son endofíticas y están cubiertas por queratina gruesa. En el corte, suele observarse un núcleo central de restos queratinizados y puntos hemorrágicos sangrantes. Las verrugas filiformes se aprecian casi siempre en la cara, el cuello y los pliegues cutáneos. Se presentan como lesiones papilomatosas de base estrecha. Las verrugas planas hacen un pequeño relieve y su superficie es aterciopelada, no verrugosa. Tienen predilección por la cara y las extremidades superiores e inferiores y a menudo se diseminan con el afeitado. Las verrugas genitales comienzan como pequeños papilomas que llegan a crecer hasta formar grandes lesiones vegetantes. En mujeres pueden afectar los labios, el perineo o la región perianal. Además, puede alterarse la mucosa de la vagina, la uretra y el ano, así como el epitelio cervical. En varones, las lesiones aparecen al principio en el surco válano prepucial, pero pueden observarse también en el pene, el escroto, la piel perianal o la uretra. Se han acumulado innumerables datos que sugieren que el virus papiloma humano interviene en la génesis de neoplasias del cuello cervicouterino y la piel anogenital, capítulo 85. Los tipos 16 y 18 del virus papiloma humano se han estudiado mucho. Constituyen los principales factores de riesgo de neoplasia intraepitelial y carcinoma epidermoide de cuello uterino, ano, vulva y pene. El riesgo es mayor en personas inmunodeprimidas después de recibir un órgano sólido en trasplante y en sujetos con virus de inmunodeficiencia humana. Datos recientes también señalan la intervención de otros tipos. El estudio histológico de las muestras de biopsia de los sitios afectados puede revelar alteraciones correspondientes a las verrugas clásicas o datos típicos de carcinoma espinocelular, enfermedad de Bowen. También se han observado carcinomas epidermoides vinculados con infecciones por virus del papiloma en zonas de piel extragenital, capítulo 72, casi siempre en pacientes inmunodeprimidos después de un trasplante de órganos. Los sujetos sometidos a inmunodepresión prolongada deben ser vigilados para identificar la aparición de carcinoma epidermoide y otras neoplasias de la piel. Tratamiento. Verrugas. En el tratamiento de las verrugas, salvo las anogenitales, se debe considerar la observación de que muchas de ellas en sujetos sanos muestran involución espontánea en 1 a 2 años. Hay muchas formas de tratar las verrugas, aunque ninguna resulta eficaz en todos los casos.
El tratamiento depende de la localización de la verruga, la extensión de la enfermedad, la edad y el estado inmunitario del paciente, además del deseo de éste de recibir tratamiento. Quizás el método más útil y práctico para las verrugas de cualquier ubicación sea la crioterapia con nitrógeno líquido. El uso de queratolíticos, como el ácido salicílico en emplastos o soluciones, es igualmente eficaz, pero exige mayor colaboración por parte del paciente. En el caso de verrugas genitales, la aplicación de solución de podofilina en el consultorio posee una eficacia moderada, pero puede acompañarse de reacciones locales importantes. Se cuenta con preparados de podofilina purificada diluida que se obtienen con prescripción y que se aplican en el hogar. Para combatir las verrugas genitales se ha aprobado el imiquimod tópico, que es un inductor potente de la liberación de citocinas locales. También está disponible un nuevo compuesto tópico de extractos de té verde, cinecatequinas. Los procedimientos quirúrgicos tradicionales y con láser podrían ser necesarios para las verrugas resistentes al tratamiento. La recurrencia de las verrugas parece ser común con todas estas modalidades. La FDA aprobó una vacuna para virus papiloma humano de gran eficacia. Al parecer reduce la incidencia de carcinoma anogenital y cervicouterino. Herpes simple. Véase el capítulo 187. Herpes zóster. Véase el capítulo 188. Acné. Acné vulgar. El acné vulgar suele ser un trastorno que desaparece de manera espontánea, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, aunque quizá 10 a 20% de los adultos continúe experimentando alguna de sus modalidades. El factor que permite la expresión de la enfermedad en la adolescencia es el aumento de la producción de grasa por las glándulas sebáceas después de la pubertad. En los folículos pilosos se forman pequeños quistes, denominados comedones, debido a la obstrucción del orificio folicular por la retención de sebo y material queratóxico. La actividad de la bacteria Propionibacterium acnes en el interior de los comedones segrega ácidos grasos libres del sebo, genera inflamación en el interior del quiste y rompe su pared. Debido a la salida de restos oleosos y queratóxicos del quiste, surge una reacción inflamatoria a cuerpo extraño. La principal característica clínica del acné vulgar es el comedón, que puede ser cerrado, cabeza blanca, o abierto, cabeza negra. Los comedones cerrados aparecen como pápulas blancas de 1 a 2 milímetros, con aspecto de guijarro, que se observan mejor al estirar la piel. Son los precursores de las lesiones inflamatorias del acné vulgar. El contenido de los comedones cerrados no es fácil de exprimir. Los comedones abiertos, que rara vez provocan lesiones acnéicas inflamatorias, presentan un gran orificio folicular dilatado y están repletos de restos oleosos oscuros, oxidados y fáciles de exprimir. Los comedones suelen acompañarse de lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas o nódulos. Las primeras lesiones observadas en la adolescencia suelen ser comedones con inflamación leve o sin inflamación localizados en la frente. Así, surgen lesiones inflamatorias más típicas en mejillas, nariz y mentón, figura 53.7. La localización más frecuente del acné es la cara, aunque no es inusual que se afecten las partes anterior y posterior del tórax. En la mayoría de los casos, la enfermedad es moderada y no produce cicatrices. Un pequeño número de pacientes presenta grandes quistes y nódulos inflamatorios, los cuales pueden drenar y ocasionar cicatrices importantes. Sea cual sea su gravedad, el acné puede afectar la calidad de vida de una persona. Tratado de manera adecuada, puede tener solo un efecto transitorio. Si el acné es grave y cicatricial, sus efectos pueden ser permanentes y profundos. En tales casos es esencial la intervención terapéutica temprana. Los factores exógenos y endógenos alteran la expresión del acné vulgar. El trastorno puede surgir o agravarse con la fricción y el traumatismo, por bandas de la cabeza o la correílla del casco deportivo. Aplicación de sustancias comedógenas, preparados cosméticos o capilares, o la exposición tópica prolongada a algunos compuestos industriales. También pueden desencadenarlo los glucocorticoides, tópicos o sistémicos en dosis altas. Otros fármacos sistémicos, como litio, isoniazida, esteroides androgénicos, halógenos, difenilidantoinato y fenobarbital, pueden originar exantemas acneiformes o agravar un acné previo. Otras causas incluyen algunos factores genéticos y la enfermedad de ovario poliquístico.
Tratamiento. Acné vulgar. El tratamiento del acné vulgar se dirige a la eliminación de los comedones mediante la normalización de la queratinización folicular, la reducción de la actividad de las glándulas sebáceas, así como la disminución de la población de Propionibacterium acnes y de la inflamación. Los casos mínimos a moderados, con poca inflamación, pueden responder de forma adecuada al tratamiento tópico solo. Si bien es importante conservar limpias las zonas de acné, el frotamiento demasiado intenso puede agravarlo, por la rotura mecánica de los comedones. Los productos tópicos, como el ácido retinoico, el peróxido de benzoilo o el ácido salicílico, modifican el patrón de descamación epidérmica, lo cual impide la formación de comedones y ayuda a eliminar los quistes preexistentes. Los antibacterianos tópicos, como el ácido acelaico, la eritromicina, la clindamicina o la dapsona, también son complementos útiles del tratamiento. Los productos de peróxido de benzoilo se deben combinar con antibióticos tópicos, eritromicina y clindamicina, para prevenir la aparición de resistencia antimicrobiana. Las personas con acné moderado a grave con un componente inflamatorio importante se benefician de la adición de medidas sistémicas, como tetraciclina en dosis de 250 a 500 mg 2 veces al día, o doxiciclina, 100 mg 2 veces al día. También puede ser útil la minociclina. Estos antibióticos al parecer muestran un efecto antiinflamatorio que no depende de su acción antibacteriana. Si el paciente no ha mostrado una respuesta adecuada tras 3 meses de usar el tratamiento, se debe considerar un cambio. Las mujeres que no mejoran con los antibióticos orales pueden beneficiarse de la hormonoterapia. La FDA ya aprobó varios anticonceptivos orales para el tratamiento del acné vulgar. Los pacientes con acné nódulo quístico grave que no mejoran con las medidas expuestas, pueden beneficiarse del empleo de isotretinoína, un retinoide sintético. La dosis se calcula con base en el peso del individuo y se administra una vez al día durante 5 meses. En sujetos elegidos de modo adecuado, los resultados son excelentes. Se han impuesto regulaciones rígidas a la utilización de dicho fármaco por la posibilidad de que genere efectos adversos graves, en particular teratógenos y depresión. Además, quien recibe isotretinoína presenta sequedad extrema de la piel y queilitis, por lo que hay que vigilar la aparición de hipertrigliceridemia. En la actualidad, los médicos deben participar en un programa elaborado para evitar el embarazo y efectos adversos en el lapso en que la paciente recibe isotretinoína. Estas medidas se han impuesto para asegurar que el personal que prescribe el fármaco conozca a detalle los peligros que conlleva su uso. Es necesario que las mujeres muestren resultados negativos en 2 pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento, más otra prueba negativa antes de repetir la prescripción, al tiempo que se le advierten todos los riesgos del fármaco. Acné rosáceo. Conocido simplemente como rosácea, es un trastorno inflamatorio que afecta de manera predominante la porción central de la cara. Las personas caucásicas o descendientes de individuos nacidos en el norte de Europa son las más afectadas, pero la rosácea también aparece en personas de piel oscura. La rosácea es casi exclusiva de los adultos y muy pocas veces afecta a pacientes menos de 30 años de edad. Es más común en mujeres, pero también hay varones con afectación grave. La rosácea se caracteriza por la presencia de eritema, telangiectasias y pústulas superficiales, figura 53.8, pero no produce comedones. Solo en raras ocasiones afecta la parte posterior o anterior del tórax. Hay una relación entre la tendencia a la rubefacción facial y la aparición subsiguiente de acné rosáceo. A menudo, las personas con rosácea presentan al principio reacciones intensas de enrojecimiento facial que pueden aparecer por reacción a los estímulos emocionales, el alcohol, las bebidas calientes o los alimentos con especias. Al progresar la enfermedad, el enrojecimiento es cada vez más persistente y al final se torna permanente. A esta rubefacción se sobreañaden pápulas, pústulas y telangiectasias. La rosácea de larga duración puede causar crecimiento excesivo del tejido conjuntivo, sobre todo en la nariz, rinófima. También puede complicarse con diversos trastornos inflamatorios oculares, como queratitis, blefaritis, iritis y chalación recidivante. Estos problemas oculares son potencialmente peligrosos para la visión y exigen una valoración oftalmológica. Tratamiento. Acné rosáceo.
El acné rosáceo puede tratarse con productos tópicos o sistémicos. La modalidad leve suele mejorar con el metronidazol, la sulfacetamida sódica local, ácido acelaico, ivermectina tópica o brimonidina tópica. Para la enfermedad más grave se necesitan tetraciclinas orales en dosis de 250 a 500 miligramos 2 veces al día. Doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, o minoxiclina, 50 a 100 miligramos 2 veces al día. Las telangiectasias residuales quizá mejoren con la aplicación de láser. Es mejor no administrar glucocorticoides tópicos, en particular los más potentes, porque si se emplean por tiempo prolongado, pueden desencadenar rosácea. El tratamiento tópico de la piel no es eficaz en la afectación ocular de la enfermedad. Dermatosis y vacunación antivariolosa. Si bien la vacuna para la viruela se interrumpió hace varias décadas para la población general, aún es necesaria para determinado personal militar y para personal de servicios de urgencia. Salvo en un ataque de bioterrorismo o una posible exposición real o potencial a la viruela, tal vacunación está contraindicada para personas con antecedentes de enfermedades cutáneas como dermatitis atópica, eczema y psoriasis, quienes pueden tener una mayor incidencia de eventos adversos por la vacunación contra la viruela. Si hay la posibilidad de dicha exposición, el riesgo de la infección por virus de viruela excede el de las reacciones adversas a la administración de la vacuna, capítulo S2.